Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, con más fuerza estos días de Cuaresma, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme, Jesús, y me convertiré. Háblame, te escucho. Enséñame, convierte mi corazón para que sepa mirarte y mirar a los demás con tus ojos, con tu mirada, una mirada que está llena de esperanza. Abrimos el Evangelio y leemos, dirigiéndose a algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Jesús, esto va directo a nuestra línea de flotación. Me reconocerás cuántas veces tú y yo nos vemos así, seguros de nosotros mismos, y cuántas veces despreciamos a los demás, su opinión, su punto de vista, su manera de ser. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. Que es lo mismo que decir, uno era piadoso, un cumplidor fiel de los mandamientos, el otro un pobre hombre, un pecador, despreciable por colaborar con el Imperio Romano cobrando impuestos a los judíos. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». Es fácil imaginarle dirigiendo una mirada por encima del hombro al publicano con desprecio. No pide nada en su oración porque no necesita nada. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Fíjate, se reconoce ante Dios despreciable y desea reconciliarse con Él. Acaba diciéndonos Jesús: «Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». El fariseo no recibirá nada de su oración, el publicano obtendrá la misericordia y el perdón que buscaba. Y ahora una pregunta: ¿cuál es tu actitud? ¿No es verdad que te dejas llevar muchas veces por el orgullo? ¿No te sucede que recibes poco de Dios porque pides con poca humildad? ¿Cuántas veces nos fijamos en los defectos de los demás y con sus defectos justificamos los nuestros? Nuestras faltas de paciencia, nuestras faltas de comprensión. ¿Cuántas veces no acertamos a ver motivos por los que pedir perdón porque estamos como cegados por el orgullo? Y nos acercamos a los sacramentos y no experimentamos conversión alguna porque tampoco estamos tan necesitados de perdón ni de ayuda. Te voy a contar un testimonio de conversión en el que se ve el contraste entre el orgullo y la humildad y las consecuencias de cada uno en Ana, una chica que creció en una familia de Cuenca, de católicos, como ella la define, de bodas, comuniones y funerales, de los que llevan a sus hijos a la catequesis para que reciban los sacramentos y ya está. Ella cuenta: en la catequesis de primera comunión nos preparó un sacerdote que era pero que muy bueno. Nos tenía a todos los niños en el bolsillo. Y el buen recuerdo que tengo de las cosas de Dios, de cuando era pequeña, es gracias a él. Siempre me llamó la atención cómo este sacerdote miraba a Jesús en el sagrario, y yo empecé a desear querer a ese Jesús que él quería tanto. También tuve una profesora en mi colegio, que era una enamorada de la Virgen. Tenía una imagen de la Virgen en clase. La teníamos que rezar todos los días y en el mes de mayo llevarle flores, cantar la salve en latín. A mí esas cosas me encantaban y fue una experiencia bonita de Dios en mi infancia. Llegó la adolescencia y aunque no iba a misa los domingos, me apunté a catequesis de confirmación porque tocaba. Lo que vi en la parroquia a la que fui, digamos que era muy incoherente. Yo siempre he sido una persona muy radical para todo. Me gusta que lo blanco sea blanco y lo negro sea negro. Y cuando no hay coherencia me repele. Así que me enfadé con la iglesia. Yo veía que lo que me decían y lo que ellos vivían en ese sitio no coincidía. Aparte de eso, como era un adolescente, empecé a vivir una serie de cosas que ya no son tan inocentes, y la conciencia me remordía.
Hay cosas que da mucha vergüenza confesar, y se unió la incoherencia que yo veía con mi conciencia que me decía que estaba viviendo mal. Algunas de mis amigas empezaron a escuchar grupos de música claramente anticatólicos, cuyas letras eran contra la Iglesia y todo lo religioso. Así que yo me empecé a convencer de eso que escuchaba a través de la música. Me venía muy bien pensar mal de la Iglesia para justificar mi conciencia. Y como siempre he sido radical para todo, me metí de cabeza. Comencé un camino de rebeldía fuerte. La verdad es que no era en absoluto especialmente feliz. Más bien lo contrario. Era un adolescente que tenía que mostrarse dura y asumía que la vida debía ser necesariamente amarga. Yo era muy dura con mis compañeros. Tampoco es que diese palizas ni cosas de esas, pero digamos que no dejaba que nadie se pusiese en mi camino. Me encargaba de que si alguien me hacía algo lo pagase caro. A la gente le daba una especie de miedo mi forma de ser. Además, por esa época había muchos problemas en mi familia. Todo lo que me rodeaba era un poco amargo. También la música que escuchaba transmitía amargura. Pronto mi visión del mundo fue esa, un sitio amargo y oscuro donde todos eran malos, y yo tenía que serlo más, para que nadie me pisase. Eso era un poco lo que tenía dentro, rabia, desesperación. Otros adolescentes buscaban olvido y distracción en las discotecas, en el alcohol, en el salir, pero a mí eso no me atraía, me parecía como hacer lo que hace todo el mundo. Lo único que me interesaba, curiosamente, era leer y estudiar. Era como un alivio, lo único con lo que yo disfrutaba. Pero ¿estudiar para qué? No quería formar una familia, no soñaba con nada. Y me dije a mí misma, bueno, pues estudiaré. Haré algún descubrimiento científico para hacer algún aporte a la humanidad y después me suicido. Y ya está. Tenía 13 o 14 años. Un día en clase el profesor comenzó a explicar las distintas teorías sobre el origen del universo. No sé a cuento de qué, porque el profesor no había dicho nada de eso. Saqué el tema del creador. Y poniéndome de pie, comencé a criticar muy duro a la Iglesia. Entonces una chica que había en clase, que era creyente y muy convencida, se levantó y me dijo, no digas eso, porque Dios sí existe. Y eso me bastó para hacerme pensar. No dijo nada más, no dio más argumentos, pero estuve 3 días sin poder pasar de pensar en ello. Y empecé a acordarme de cuando era pequeña, y de la experiencia de Dios que yo había tenido entonces. Y de pronto empecé a echar de menos aquella paz y aquella limpieza que yo tenía cuando era pequeña. Pero no sabía cómo encontrar el camino de vuelta. Me había lanzado de cabeza y no sabía cómo volverme a levantar. Decidí pedirle ayuda a esa compañera. Me acerqué a ella y le dije, oye, quiero creer en Dios, ¿me ayudas? En ese momento ya no sabía si era una broma, si me estaba riendo de ella, si había cámaras ocultas o algo así. Ella admitió que no tenía mucha formación y me animó a acudir a unas reuniones con religiosas. Yo no conocía ninguna monja, solo las conocía de películas, pero me las imaginaba como un círculo de gente vestida de negro y cantando en latín. Pero estaba desesperada por tener luz y decidí ir a esas reuniones. Y ahí estaban, las siervas del hogar de la madre. Desde el principio me trataron como si me conociesen de toda la vida, con mucho cariño. Todo lo que yo les preguntaba ellas me lo iban explicando. Ese verano participé en un campamento de jóvenes del hogar de la madre. Me impresionó muchísimo porque yo nunca había conocido jóvenes así, con esa ilusión, con esas ganas de vivir, con esa alegría, que estaban pendientes de todo el mundo. Yo me había autoconvencido de que ya no existía gente buena. Y allí vi que sí, que existía gente buena. Fue como recuperar otra vez la esperanza. Un día estábamos en la capilla. Jesús me habló en mi corazón y me dijo, ahora decídete, o sigues por aquí o te vuelves a ir donde estabas, pero doble vida no. Entonces, viendo que la vida que llevaba antes no merecía la pena, me dije, me quedo con esta que he encontrado. Mis padres, que no iban a misa los domingos, se asustaron al ver que su hija iba a misa diaria. Ya casi no veía la televisión, ya no iba con mi anterior grupo de amigos, y como me gustaba mucho leer, me pasaba el día leyendo libros religiosos. Mis padres pensaron que me había metido en una secta. Intentaron alejarme de todo lo que oliese a religioso y a partir de aquí comenzó una película, que fue intentar esconderme de mis padres para ir a misa y todas esas cosas. Yo ahora los entiendo porque, claro, fue un cambio muy radical. La verdad es que ahora lo recuerdo y me río. Un día andando por la calle, tan feliz para ir a misa, de repente me acordé de una cosa que yo hice en ese famoso campamento. Un día en la capilla, rezando, le dije al Señor que si Él quería,
que yo me ofrecía para responder por todas las almas que no lo hacen. Entonces no me dijo nada. Y ya después de un tiempo, casi un año, iba por la calle y como que me vino ese recuerdo a la cabeza. Y experimenté que me decía por dentro, pues acepto tu ofrecimiento. Desde ese momento supe que tenía vocación. Estuve esperando hasta los 18 para poder entrar, porque evidentemente mis padres no me iban a dar un permiso antes. Y cuando cumplí 18 años, entré de candidata en las siervas del Hogar de la Madre. Desde entonces han pasado ya 10 años. Estoy muy agradecida al Señor por haberme sacado de esa oscuridad en la que vivía, y ahora intento ser un testimonio de amor apasionado por el Señor y transmitir esa ilusión y esa esperanza que pienso que solo Él puede dar de una forma permanente. Ya ves, la oscuridad que se hace en nuestro interior cuando nos da el orgullo y la luz que encontramos cuando nos abrimos con humildad a las personas que tú, Jesús, vas poniendo junto a nosotros. ¿Por qué no te decides? Busca un sacerdote y con humildad déjate aconsejar, déjate acompañar. Vamos a decirle a Jesús, Jesús, dejaré que pongas luz y esperanza en mi corazón, en estos días de Cuaresma, en estos días de conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración contigo. Con tu ayuda dejaré a un lado mi orgullo, te iré pidiendo perdón y me fiaré más de ti y menos de mí. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.